Bueno, el día de hoy les voy a explicar las diferentes funciones de un multímetro. Como podemos ver, el primer botón es el voltaje para medir el voltaje de corriente directa, el segundo para medir el voltaje de corriente alterna, el tercero lo podemos ver es para encender la luz dentro del multímetro. Este botón es para medir milivolts, corriente alterna y directa, miliamperes igual, alterna y directa, y hasta 20 amperes, corriente alterna y directa. Este botón, el del ohm, es para medir la resistencia, y este es de la continuidad. En el milivolts, miliamperes y hasta 20 amperes se pueden apreciar dos líneas de color azul, las cuales movemos en el select, seleccionamos, y las cuales podemos observar para corriente alterna o para corriente directa. El común siempre ve el color negro. Si queremos medir en voltaje, resistencia o continuidad, utilizamos el rojo aquí. Para medir miliamperes utilizamos el rojo aquí, y para medir hasta 20 amperes utilizamos el rojo aquí. Por el momento es todo. Bueno, compañeros, en este tutorial les voy a enseñar a utilizar el multímetro. Comenzamos encendiendo el multímetro. Con este botón encendemos la iluminación de la pantalla. Ahorita el multímetro está en voltaje. Voy a utilizar el botón que dice ohms porque vamos a medir unas resistencias. Ok, ahí me aparece el símbolo de ohms. Procede a conectar los cables. La punta positiva va en la conexión que tiene el mismo símbolo de ohms que aparece acá. Será aquí positivo, y el negativo siempre va en común. Ok, después vamos a medir las resistencias. No importa la polaridad, puede ser aquí. Este 330 la resistencia nos da 328. Se puede medir del otro lado para que vean que no importa la polaridad, nos va a dar el mismo resultado. Así, la otra resistencia también es de 330, nos tiene que dar igual 329, 328. Es un aproximado. Los elementos no tienen que estar energizados, por lo cual debe estar totalmente sin ningún tipo de corriente. También para conectarlos en paralelo, para checarlos en paralelo, se pueden medir las dos juntas. Aquí y aquí. Tienen que dar el resultado de las dos sumadas. 657. Es un aproximado porque en realidad deben de ser 660 ohms. Bueno, ahora vamos a utilizar la función de amperímetro de nuestro multímetro, y para esto vemos que tenemos dos opciones: hasta un máximo de 20 amperes o para medir en miliamperes. Esto es para tener un mayor rango de medición y para medidas de corriente más alta, o si la corriente es más baja nos lo pone con el prefijo de miliamperes. Entonces cambiamos primero a 20 amperes porque no sabemos qué corriente va a tener nuestro circuito y podríamos dañarlo si es una corriente muy alta. Vemos que tiene estos dos simbolitos. Esto quiere decir que mide en corriente alterna o directa, y para eso lo cambiamos con nuestro botón de select, y acá en la pantalla vemos que está por defecto en corriente directa. Podemos cambiarlo a alterna más directa, o como en nuestro caso lo vamos a usar con directa. Y también tenemos que cambiar nuestra terminal porque con esta medimos solo estos valores de aquí, y vamos a medir en amperes, entonces cambiamos nuestra terminal a amperes. Bueno, entonces pasamos a nuestro circuito y tenemos dos resistencias de 330 ohms conectadas en serie con una fuente regulada de 10 volts. Para medir corriente tenemos que abrir nuestro circuito para medir en serie y no dañarlo. Entonces vamos a medir la corriente total del circuito, a ver qué valor nos arroja. Nos dice que es 0.0153 amperes. Eso quiere decir que podemos usar la medida de miliamperes para que nos dé un número más chico.
Cambiamos a miliamperes y cambiamos nuestra terminal. Y volvemos a hacer la medición. Ahora vemos que tenemos 15.2 miliamperes. Esa sería la corriente total de nuestro circuito. Y bueno, así es como se mide la corriente con nuestro multímetro. Vamos a usar la función de voltímetro. Para usar el voltímetro tenemos tres botones, que es el voltaje de corriente directa, es este. Tenemos también el voltaje de corriente alterna para medirlo, y también tenemos para medir milivolts. Este puede ser de corriente alterna o directa, aquí tiene señalado. Bueno, ahorita como tenemos nada más una fuente de corriente directa, pues vamos a medir corriente directa. Para hacer esto, tenemos que oprimir este botón, voltaje corriente directa. Y ahora, para medir el voltaje total del circuito, vamos a medirle en paralelo. Tenemos esa medición, casi 10 volts. Y ahora vamos a medir el voltaje en cada resistencia. En la primera pues, tenemos 4.96, casi 5 volts. En la otra tenemos igual casi 5 volts. Eso significa que el voltaje se repartió en 2 de 5, entonces ahí completa los 10 del circuito total. Y así es como se usa un voltímetro.